se siente eso, siente que somos una familia y es lo que Dios nos ha regalado, tener esa maravilla de tener gente tan bonita como ustedes conmigo. Bueno, vamos a tomar el tema del día de hoy. El día de hoy vamos a continuar un tema que ya habíamos estado tratando en las semanas anteriores. Cuidemos nuestros niños, cuidemos nuestros niños. He titulado Mefiboset, consecuencias de una caída. He titulado este tema del día de hoy de esta manera. Quisiera que ustedes me acompañaran a Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 4, para estar leyendo la palabra del Señor. Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Sigo repitiendo el nombre, Alana. Ahora sí me salió bien. De pronto también era un poquito de susto. Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 4. ¿Lo tenemos? Muy bien. Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Su nodriza lo tomó y huyó, pero mientras huía apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Entonces, empezando esta historia, estamos escuchando claramente, este niño tiene una historia bastante difícil. La historia de un niño cuyo padre era el hijo mayor del rey. Me equivoqué en la cita. Yo dije Primera de Samuel. Segunda de Samuel. Discúlpenme ustedes. Segunda de Samuel. La historia es un niño cuyo padre es nada menos que el hijo del rey. Es un principito. Está siendo forjado y dice edad de 5 años. Entonces imaginemos, si Alana vino tan hermosa hoy, hija de 2 príncipes. Ustedes se pueden imaginar un niño que es nieto del rey, la cuna de oro, todo lo que le rodeaba, la servidumbre que tenía que estar alrededor de ese niño, las atenciones y el cuidado. Era nieto del rey. Su alimentación, tenía 5 años, tenía que ser la mejor. El seguimiento, los maestros, la enseñanza, la guía que tenía, era el cuidado de un niño que era nieto del rey y por tanto cuidado con muchísimo esmero. En algunos casos, inclusive por no tratar a un niño de la medida adecuada, muchas veces los reyes mandaban a matar a aquellas personas. Así que figúrense ustedes si no era bien cuidado este joven, ese niñito Mefiboset. Su padre era un padre valiente. La Biblia nos habla acerca de Jonatán y Jonatán menciona a un joven valiente, prometedor, era el mayor de todos los hijos, por tanto, quien iba a ser el que heredara la corona, porque siempre era el primogénito el que heredaba. Nosotros descubrimos que entonces en las Sagradas Escrituras habla de que Saúl tuvo 3 hijos, Jonatán, Isui y Malquisúa. Fíjense que menos mal que a ella le pusieron fue Alana. Con estos nombres eran los hijos de él y tenía también 2 hijas. Eran 5 hijos que tenía Saúl. Pero de todos ellos el mayor era Jonatán. Jonatán ya tenía aquella criatura y aquella criatura tenía 5 años. Verle correr, verle jugar, un niño sano, y me imagino que tendría todo lo que quisiera, no un caballo, los mejores caballos, no unas sabanitas hermosas, las mejores sábanas hechas con las mejores manos, las que mejor tenían arte para él, su habitación, todos los lugares donde recorrería ese niño, tenía que ser espléndido. Mefiboset. Comida, vestuario, comodidades, atenciones, servidumbre, todo. Pero de pronto de la noche a la mañana, aquel niño cuya historia era tan magnífica, pierde su abuelo, pierde su padre, pierde su familia.
pierde la educación, el nivel social, pierde los privilegios que tenía por ser el nieto del rey. Es más, pasa a una posición de peligro. También él estaba en el peligro de ser asesinado también. Entonces, en aquella presión, aquella mujer que le cuidaba, aquella mujer que lo había visto crecer, lo tomó a las carreras, apresuradamente dice, y aquel niño cayó y pasó de ser un niño normal físicamente a ser un niño lisiado. ¿Qué pensaba en el Señor sobre este pasaje bíblico? La caída de aquel chico representa lo que cualquier caída es para el hombre. Una ruptura de un bienestar por causa externa, porque en esta ocasión fue por una causa externa, no propia. Entonces menciono un primer punto: errores de un cabeza de familia que puede producir maldiciones generacionales. El rey, cabeza de familia, Saúl, comete un error. Al cometer un error, ese error tiene una consecuencia sobre su hijo Jonatán, sobre el resto de sus hijos y aún sobre su nieto. Tiene una repercusión sobre todos los que le rodeaban, aún la servidumbre. Tiene una repercusión sobre todos aquellos que estaban con él. Pero estamos hablando inicialmente de una maldición generacional, porque por causa de que este hombre comete un error, también las bendiciones de Dios que había ya para su familia se troncan. ¿Estamos ubicados en la historia? Amén. Se troncó porque Jonatán debería ser el rey. Y seguramente después tenía que ser Mefibosec. Pero de pronto, por el error de un hombre, Saúl, que no supo tomar la posición correcta delante de Dios, por no hacer lo correcto, por cometer un error, digamos que por la caída de Saúl, hay otra caída. Es una caída del uno y del otro y del otro. Hay una caída, una consecuencia familiar, generacional. Pasó a 3 generaciones rápidamente esa maldición. ¿Por causa del error de quién? De la cabeza de familia. ¿Sabe? Todos nosotros tenemos influencia sobre los que están hacia nuestro alrededor. Pero mayormente los que somos cabeza de familia, el hombre principalmente, porque el hombre es cabeza de familia. Y teniendo una consecuencia fuerte, cada acto que un hombre, cuando tiene su familia, puede tomar o asumir. Un error, una caída, puede producir una consecuencia sobre hijos y aún sobre nietos. Yo creo que si nosotros queremos cuidar a nuestros niños, tenemos que empezar por cuidarnos a nosotros mismos como padres de familia que somos. Los abuelos sobre sus nietos. Porque también tienen injerencia los abuelos sobre los nietos, y bastante, y hoy día muchísimo más que antes, porque antes la mujer no tenía que trabajar como lo está haciendo actualmente para poder sacar adelante su hogar, ¿o no es así? Entonces, ¿quiénes cuidan? Los abuelitos. Aun cuando tenga dinero y le pongan una muchacha, el abuelito también está pendiente, porque tantas cosas que se ven hoy día, ¿o no? Estoy hablando de una realidad. Hay una fuerte influencia. Y la caída de él representa, la caída de Saúl representa la caída que cualquiera de nosotros pudiéramos tener en la vida. Y habla de una caída espiritual, porque la caída espiritual, él falló espiritualmente. Saúl, él pecó, se apartó de Dios, fue desobediente, le sirvió a Dios de la forma inadecuada. Porque se le puede servir a Dios, pero se le puede servir de una manera inadecuada. Que Dios nos ayude con manos limpias a servirle a Él, porque debemos tener temor de Dios. Y él tuvo una caída espiritual. Esa caída espiritual influyó también en muchísimas otras cosas. Ahora,
Otro tipo de caída que nosotros podríamos mencionar son esas caídas por actuaciones cotidianas que nosotros podemos tener. Por una actuación cotidiana nosotros podemos dañar una amistad, podemos dañar una relación social, podemos dañar un matrimonio, podemos afectar una familia. Se puede dañar una relación de padres con hijos por una actitud cotidiana mal llevada. Se puede producir daño. Las caídas en nuestras actuaciones, los errores constantes, porque todo ser humano comete error, o habrá alguno aquí que no haya cometido jamás un error. Todos los cometemos. Pero en medio de las actuaciones tenemos que poner un freno dentro de nuestro corazón. La Biblia dice arrepentíos y convertíos. Lo que significa, amados hermanos, es que no es venir a la iglesia y sentarse. Es venir a la iglesia a escuchar atentamente, bajarlo a mi corazón y poner todo mi esfuerzo para poder cambiar conforme a lo que Dios me va ordenando. Tratar de llevar una vida correcta. Nos vamos a equivocar, sí. Lo grave es cuando esa equivocación es una tras otra, porque no hay un reconocimiento, primero, de nuestro error, segundo, porque no hay un arrepentimiento verdadero, sino un sentimiento de culpabilidad por lo que hice, pero no hay arrepentimiento porque no hay cambio. Hay arrepentimiento cuando hay cambio, si no es un remordimiento de conciencia. Actitudes cotidianas. Hablo de otro punto. Puede haber una caída de salud. Y todos nosotros sabemos que la Biblia dice que nosotros debemos cuidar nuestros cuerpos, ¿o no? Perdón, ustedes están conmigo, si no lo han leído, léanse la Biblia. Pero la Biblia dice que nosotros debemos cuidar nuestros cuerpos. Es más, los primeros libros de la Biblia hablan de higiene, que antes se daba en los colegios, y hoy creo que ya eso ni siquiera. ¿Y eso qué es? ¿Con qué se come? Higiene, comportamiento y salud, me está recordando nuestro hermano Paulo. Todo eso se daba. Pero ¿para qué se daba de niños? Se enseñaba a lavar las manos, se enseñaban ciertas costumbres de higiene. ¿Para qué? Para la salud. Hoy día se dice, no, si no te lavas las manos no hay problema, porque eso te ayuda ¿cómo es? A tener... saben, ¿verdad? Entonces ya se dice a la sabiduría de Dios no hay tal. La sabiduría del hombre que dice que no se lave las manos. ¿Para qué cree? Anticuerpo. La de Dios dice que se lave las manos antes. Entonces, ¿a quién le creeremos? Pues cada uno sabe a quién le cree. Pero saben que se toman malas decisiones y hay caídas de salud por causa de que fallamos. Porque fallamos. Porque no hacemos lo que Dios nos habla en su palabra. Porque no conservamos un equilibrio a veces en la alimentación, o porque no vamos, la ciencia fue puesta por Dios al médico a tiempo, o por muchas razones. Otra caída en lo material. Amados, se cometen errores financieros. Eso es una caída. Y un error financiero dice, pero yo hago, déjame que yo haga lo que yo considere que debo hacer. Déjame a mí, que si me equivoco soy yo. Bueno, cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia. Hoy escuché muchas sonrisas. Pero a veces se toman esas posiciones en lo material. De pronto la Biblia dice que el hombre es cabeza, pero la mujer es ayuda idónea. Por lo tanto, la mujer ve cosas que el hombre no ve, porque la mujer es distinta al hombre y ambos son complementos. Y entre los dos pueden sacarse conclusiones que verdaderamente sean de bienestar. Pero hay veces que la mujer no ayuda mucho, sino al contrario. ¿Es verdad? Entonces, de pronto, si esto le va al hombre o le va a la mujer, a toditos Dios les habla. En lo material hay una caída. Estamos hablando de las caídas. Y cuando se tiene un error financiero, por ejemplo, hay una consecuencia. Y por lo general esa consecuencia también la viven los hijos. Lo vive la esposa, lo viven los hijos, porque no se cae él. Déjame caerme a mí, pero no, pero también se caen los hijos, porque todos tienen que ver alrededor de lo mismo, ¿o no? Todos tienen que ver alrededor de lo mismo. La verdad que debemos orar
para que Dios nos ayude a no tener esas caídas estrepitosas que producen daño, sino que podamos sostenernos. Y dice la Biblia que el que está firme, que ore para no caer todos los días. Dios mío, ayúdanos a no caer. Ayúdanos a estar firmes. Precisamente por eso es la palabra. Porque Dios quiere que nosotros sepamos sostenernos firmes para no caer. Ahora, todos hemos caído en un momento determinado. Pero no les voy a decir el final de la predicación. Más adelante, todo en orden. Dice la Biblia entonces que cometió el error la cabeza. Y hemos estado hablando de esas caídas espirituales, la caída material, la caída física, las afectivas socialmente, ¿verdad? Caídas emocionales también por causa de errores, etcétera. Eso tiene mucha tela que cortar y allí pues nosotros tenemos que aplicarlos a nuestra vida. Pero hay también un error no solamente de Saúl. Hay una segunda persona que comete un error allí y es la mujer que cuidaba al niño. Entonces allí coloco el error de las personas que están al cuidado, que influyen en la vida de un niño, que influyen en la vida de otro, pero tienen una buena intención. Y que muchísimas veces nosotros podemos tener alrededor personas que tienen buena intención, pero sin querer daña. ¿A usted no le ha pasado? Algunos de nosotros lo hemos o nos ha pasado o lo hemos visto. Decisiones apresuradas. Aquella mujer tenía que rápidamente llevarse el niño. Es que no estábamos hablando de que, bueno, ya voy, ahora lo tomo. ¿Con qué vestido me iré? ¿Qué vestido le pondré? No, ella tenía que rápidamente tomarlo, salir. Me imagino que en el nerviosismo se le tuvo que haber caído ese niño. Ella no lo quería hacer. Estoy convencida, al contrario, ella quería salvar a ese niño. Muchísimas veces se pueden tomar decisiones apresuradas que producen una caída en los que están alrededor de nosotros. Tomamos una mala decisión y cuando tomamos una mala decisión afectamos al que está al lado, afectamos a los que están cerca de nosotros, los afectamos directa o indirectamente, pero afectamos a los que están a nuestro alrededor. Por eso es que es necesario que nosotros cuando tengamos que tomar decisiones que son importantes, nosotros sepamos decirle primero a Dios, Dios mío, ayúdame a tomar la mejor decisión para mi vida y para los míos. ¿Sabe que la sabiduría verdadera, la grande, la maravillosa es la de Dios? Porque nosotros podemos mirar todo, revisar y por todos los ángulos decir esta decisión es acertada, pero a veces las decisiones de Dios no son las decisiones del hombre y las decisiones de Dios son mayores que las nuestras porque Él mira mucho más lejos. Él sabe realmente qué es lo que nosotros necesitamos. Muchísimas veces sacamos conclusiones y pensamos esto es lo mejor para mi vida, pero definitivamente, amado hermano, es importante que aprendamos a vivir cada día de nuestra vida dedicándole al Señor un momento y decirle, Señor, ayúdame cuando son cosas importantes, Dios mío, ayúdame a tomar esta decisión. Y no importa que me demore un poco, no, que tienes que tomar la decisión es ya, si tengo que tomar la decisión es ya y es importante, no la tomo. Muchas veces, no sé si a usted le ha pasado que estas personas que venden planes que son millonarios quieren que usted firme ya. Y tiene que ser ahora porque ya después pierde la oportunidad. Y la persona con que se le brilla el ojo por la oportunidad y lo están envolviendo en algo fuerte. No, si tengo que tomar la decisión ya, pues entonces no. Me ha pasado. Me llaman, no, porque es que usted se ha hecho acreedora y tiene que ser ahora que vaya y firme para que usted pueda. Y le digo, pues, ay, qué pena, ni mi esposo, ni yo podemos. Ay, entonces, ¿cuándo pueden? La otra semana de pronto o de pronto dentro de 15 días. Ah, bueno, yo la vuelvo a llamar. Entonces, ¿cuál era la presión de que era algo ya o se perdía? A mí me ha pasado. Nos ha pasado. Lo hemos vivido. Decisiones apresuradas. Excesos de cuidados. A veces se daña con excesos de cuidado. A los niños que no se les deja ni caminar. Para que esto, para que aquello. Yo fui así. Se los digo. Es que mis hijas no supieron lo que fue gatear. Ellas pasaron de la cuna a caminar. Y más, María Alejandra no caminó. Ustedes saben que fue verdad.
Mi hija no caminó, mi hija corrió. Ella caminaba en dos puntas. Pero no quería que sus rodillas se les dañaran, pues después ellas mismas las iban a pasar de rodillas todo el tiempo. A veces cuidamos más de la cuenta y no está bien. Y después aprendemos que a los niños hay que dejarlos crecer. Hay que dejar que tengan experiencia. Indudablemente, no estoy hablando de irresponsabilidad, estoy hablando del exceso de cuidado. Del exceso. Yo le decía a José Luis, yo no las dejaba llorar. Antes de que ella llorara, ya yo le tenía 3 teteros preparados. Tenía que pasar la mañana y llegaba la tarde y ya estaban hechos. O sea, era una cosa impresionante. ¿Cómo cambié cuando Dios llegó a mi corazón y me tranquilizó? Porque era insoportable yo. Todavía tengo que seguir regulándome en la presencia de Dios. No me puedo presentar como perfecta porque saben, el único perfecto es Cristo. Las malas enseñanzas, la mala educación, se les enseña una mala educación hasta en la alimentación. No que vamos a esto, que a darle gusto y después no sabemos qué puede pasar. Yo tuve aquí en la iglesia hace muchísimos años, así que no fue en este lugar, a una persona, y algunos de pronto lo recordarán, casi se nos desmayó. Esa persona, le dio la pálida, la tuvieron que sostener, no perdió su conciencia. ¿Qué le pasa? No, es que no he comido nada. Ándale, corriendo, fuimos a la nevera. En la nevera lo que encontramos fue pan y leche, como los pajaritos, pero eso era lo que había. Pero es alimento. No, es que está embarazada, miércoles embarazada y no tenía para comer. O sea, se mueve más uno. Y llega corriendo a brindarle la leche y a brindarle el pan. Ay, yo no como nada de eso. Entonces me quedo, decía, Dios mío, ¿cómo así? Sí, en alguna ocasión en la puerta de mi casa, alguien me pidió algo de comer y le llevé en un vaso desechable un jugo y me dijo, en vaso desechable no, si no es en vaso de vidrio no tomo. En serio les estoy diciendo una realidad. Entonces, yo creo que hay veces que hay que educar y que hay que enseñar y que hay que transmitir a los hijos. Y en esta ocasión estoy hablando un poco del superproteccionismo, ¿verdad? Que a veces queremos ser superprotectores con los niños. Hay que ser protectores, pero no superprotectores. El intrato, ya esa es la otra parte. Eres un bruto, no sirves para nada, no vas a salir adelante, para eso es para lo único que sirve. El intrato verbal, emocional y hasta físico. Los descuidos. Hoy día, ustedes saben el peligro que hay en el internet tan tremendo. Saben las páginas que hay y el engaño tan tremendo que se puede dar, trata de blanca, de droga, de cualquier cantidad de cosas. Se vende la virginidad de los niños, se les invita, niño y niña, a través del internet. Nosotros debemos tener cuidado, cuidemos a nuestros niños y cuidemos el niño que tenemos dentro de nosotros también. Porque es que a veces que podemos encontrar personas no iba a poner número porque después se me puede resentir alguno por allí, que justo le pegue la edad, pero personas adultas que parecieran niños, ¿verdad? Caídas. Cada caída representa que hay una consecuencia, de cada caída hay una consecuencia, así nada más sea el susto. Porque hay caídas que simplemente pasó el susto, pero no pasó nada, gracias a Dios, pero pasó el susto. Pero este hombre perdió todo, perdió familia, perdió herencia, perdió la condición física normal, perdió el poder caminar, el poder correr como los demás. Yo me imagino que en algún momento hubo burlas, en algún momento tuvo decepciones, amarguras por lo que no podía hacer. En su juventud me imagino que cuando ya este muchachito de 5 años ya llegó en aquella época, no sé si será como ahora, pero ahora ya los chicos a los 12 ya quieren empezar a conquistar y de pronto más chiquitos. Pero cuando quiso empezar a conquistar y de pronto las niñas lo miraban a menos porque tenía un defecto. Pensemos todo lo que tuvo que haber vivido Mefiboset.
Y tuvo que haber sido grande. Me imagino tiempos de soledad, pensando, ni mi papá, no tengo a nadie, quien me ame, quien me quiera, quien me cuide. Imposibilidades, yo solo, ¿cómo salgo adelante? Simplemente al punto que él mismo dijo de sí mismo. Dijo, perro muerto soy. Los que han leído la Biblia saben. Y los que no, léanla. Un perro muerto. Él se llamó a sí mismo el que iba a ser el rey, el que pudo llegar a ser el rey, se llamó a sí mismo perro muerto. ¿Qué concepto tenía de sí mismo? Por causa de una caída de su abuelo, por causa de un error de la mujer que le amaba porque le cuidó, y por causa de una caída en la que él no tuvo nada que ver, se encontró en una condición totalmente opuesta a lo que se había marcado que iba a ser el futuro de su vida. Nosotros podemos querer marcar un futuro en la vida de nuestros hijos, y se puede cambiar de la noche a la mañana, pero qué tan importante es que nosotros a nuestros hijos los instruyamos como tiene que ser, porque se instruye al niño y no se torcerá cuando crezca. Y qué tan importante es que si no lo pudimos saber antes, yo hubiera querido tener a mis hijas bajo el conocimiento del evangelio, pero no lo pude tener. Pero cuando ya hoy tenemos ese conocimiento, empecemos a aplicarlo en el día de hoy, y Dios hace nuevas las cosas. Dios tiene la posibilidad de transformar aquello que nosotros mismos pudimos haber cometido errores. ¿Qué carácter tenía este hombre? El carácter de un hombre acomplejado, de baja autoestima, amargado, inestable seguramente, inseguro, depresivo. Así tenía que ser Mefiboset. Al punto de que él se hubiera mencionado a sí mismo perro muerto, quiere decir que él tenía el peor de los conceptos de sí mismo. De ahí deducimos, tenemos que cuidar nuestra generación. Y los jóvenes de pronto entendiendo que sí es bien, que puede suceder que nuestros padres cometan errores. Pero saben, yo voy a un punto muy claro. Nosotros tenemos decisión sobre nuestra vida, no importando lo que haya sido nuestro pasado. Cuando llega Dios a nuestra vida, nosotros podemos transformar nuestra historia pasada. Más de uno de los que estamos en este lugar podemos decir, mi vida cambió desde que Él llegó a mi corazón. Y los que de verdad nos hemos entregado al Señor, y los que de verdad tomamos la palabra en serio, y los que de verdad nos hemos arrepentido, hemos visto la mano de Dios en nosotros, y hemos visto cómo se han cambiado muchas de las cosas que antes no podíamos percibir, y que hoy día, gracias a Él, es una nueva historia. Y aún sin algunos estar muy comprometidos, pueden dar testimonio de cómo Dios les ha cambiado su historia, porque sencillamente Dios es misericordioso, es un Padre de amor lleno de amor para extenderlo hacia nosotros, sus hijos. Aún sin merecerlo, porque no estamos hablando de ser meritorios. Mefiboset significa, el nombre Mefiboset significa el avergonzado. Por eso qué bien que supieron escoger el nombre. No sé quién de ustedes dos escogió el nombre, pero escogieron un bonito nombre para su niña. Pero el nombre de Mefiboset significa el avergonzado, por favor. Imagínense ustedes, tráeme al avergonzado, llévate al avergonzado. Qué vergüenza. Mefiboset. Y ese nombre lo etiquetó desde el nacimiento, porque a veces los padres etiquetan a sus hijos desde el nacimiento. No nació niño, no nació niño, o porque si nació niña, que nació niña, o porque yo quería que fuera niña y nació niño, y empieza a etiquetarse. Bueno, y hay otros hogares donde llegan y tienen 1, 2, 3, 4 para que nazca la otra niña. También hemos visto esos casos, pero se reciben todos con alegría. Se reciben con alegría. Venga niña o venga niño, somos felices. A mí me encantan las niñas, pero los niños son lindos también. A mi esposo también le encantan las niñas, ¿no, mi amor? Él, cuando nosotros fuimos a tener el primera, salió niña, y todo el mundo decía, ay, José, salió niña. Y decía, yo quería niña, y después quedó embarazada de nuevo. ¿Y qué quieres? ¿Otra niña?
Y sí, a él le encantan las niñas. A mí también me encantan las niñas. Pero cada uno tiene su gusto. Pero si Dios me hubiera mandado un varón, seguramente hubiéramos sido felices con nuestro varón. De hecho, tenemos hijos. Tenemos nuestros hijos que los queremos también mucho. Y a eso me refiero a nuestros hijos espirituales, ¿no? Y sobrinos y demás. ¿A dónde se fue a vivir Mefiboset? Mefiboset se fue a vivir, dice en la Biblia, se fue a vivir en 2 de Samuel capítulo 9, espero no haberme equivocado, 2 de Samuel 9 versículo 3. 9 versículo 3 dice, 3 y 4 vamos a leer. El rey le dijo, no ha querido nadie de la casa de Saúl para que yo... ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl para que yo lo favorezca con la misericordia de Dios? Respondió Siba al rey. Aún queda un hijo de Jonatán lisiado de los pies. ¿Dónde está? Le preguntó entonces el rey. Siba respondió al rey, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. ¿A dónde estaba? En Lodebar. Bueno, algo interesante he encontrado yo en esta situación. Fíjense ustedes, hijos del Rey de Reyes, disfrutando bendiciones de Dios, a veces hay caídas espirituales que lesionan la vida y dañan el caminar cristiano. ¿Me escucharon esto? Hijos del Rey de Reyes, disfrutando las bendiciones de Dios, pero a veces hay caídas espirituales que lesionan de tal manera que la persona ya no camina igual. Por eso siempre dice la Biblia, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. No dejemos perder nuestro primer amor. Entonces, las caídas que no permiten a veces que se recupere. Un padre, en este momento yo quiero decir, aquí a este muchacho se lo llevan a Lodebar. Y Lodebar es un lugar a donde él va y significa desierto, significa aridez, significa escasez. Había perdido todo y se lo llevan corriendo a esconderlo. A un buen lugar no podían porque lo iban a agarrar. Se lo llevaron al único lugar donde no lo iban a buscar, en el desierto, Lodebar. En la aridez, en la sequía, lo que representaba lo que él también vivía. Empezó a vivir algo tan distinto. Se quebraron sus sueños, las ilusiones, lleno de vacíos, herido su corazón, su autoestima, dañado su camino completamente, se le apagó la vida. Era el avergonzado desde su nombre, es decir, desde su nacimiento, porque le pusieron ese nombre. ¿A dónde fue? A la casa de Maquir. ¿Sabe qué significa Maquir? Vendido. Se fue a la casa de un vendido, de uno con nombre de hijo, pero que es vendido. Es decir, uno que se dobla ante las circunstancias, un cristiano tibio, uno que primero es cualquier otra cosa que Dios. Primero es el dinero, primero mi trabajo, primero mi familia, primero mi cumpleaños, primero el cumpleaños de fulanito, primero aquello, primero lo otro y después el Señor. Maquir. Y Maquir era hijo de Amiel, ahí lo dije, lo leí, pero Amiel significa pueblo de Dios. La misericordia, el abuelo, pueblo de Dios. Salió un hijo vendido, tibio. A veces pasan esas cosas, los padres comprometidos, pero hay veces que es al revés, los hijos tienen que... Yo he visto niñitos que le cantan la lección a los papás. La Biblia dice, o se queda callado o los regañan, cállese. Amiel, de familia cristiana, con errores fuertes. Había una doblez de faz en Maquir, el que dobla las rodillas, el egocentrista, el carnal, para decirlo de otra forma, muy suave. Pero ¿saben una cosa? Nosotros llegamos al momento en que Dios nos enfrenta y nos dice que nosotros debemos cuidarnos, porque de nosotros dependen mucho los que están a nuestro alrededor. Algunos de los que están aquí no tienen hijos, pero ahorita van a ver la parte que a ustedes les corresponde y algún día tendrán hijos también. Hace unos meses atrás ninguno de ellos estaba pensando en tener un hijo en los brazos y ya hoy lo están teniendo. Entonces nosotros podemos saber que el tiempo pasa. Algunos ya los tenemos y otros vienen.
vendrán, llegarán, a alegrar el corazón. Pero ¿sabe? Lo que tenemos que pensar es cómo manejamos nuestra vida, porque nuestra vida, todo lo que hagamos va a tener una consecuencia sobre nuestros hijos. Padres que debemos enseñar bien. El sí del padre debe ser sí y el no del padre debe ser no. ¿Por qué? Porque el sí de nuestro padre es sí y su no es no. Enseñarles a nuestros hijos principios que no se venden, principios que no se venden por nada. La situación que sea conflictiva no importa, está en riesgo esto o aquello, tu principio no se vende. Tenemos que aprender nosotros mismos primero, a que seamos de los que no tenemos caída por causa de las conveniencias, sino que nosotros debemos sostenernos por causa de la fe que tenemos en Dios. Después Dios todo lo regula. Hace poquito hubo alguien que me buscó porque tenía una situación, un problema tremendamente fuerte, pero fuerte. Y yo le dije, estate tranquila, guarda tu corazón, porque puede afectar tu corazón porque es muy duro lo que estás viviendo. Pero guárdalo, que Dios todo lo pone en orden. Antes de ayer me llamó para decirme cómo había terminado toda la situación. Dice, casi me masacran. Casi me masacran, me agarraron y no se imagina, pastora, todo lo que me pasó. Pero me sostuve. Y al final, cuando ya parecía que habían acabado conmigo, en un instante, pastora, fue en un segundo, que de pronto fue una frase que dijeron, cortitica, y dijeron, no hay nada que hacer, es de ella la razón. Pero me dice ella, casi que un minuto, y es mucho, una simple frase, un sí, un no, y dijo, no hay nada, es de ella la razón. Cuando la habían masacrado y cuando ya todos estaban de acuerdo, y ya sencillamente no había una oportunidad. Y ella cayó, ella simplemente dijo, me callé mi boca, cerré mis labios, y solamente le dije, Dios, tú sabes. Creo que, amados hermanos, nosotros tenemos que aprender integridad de principios. Cuidemos el no caer, que si yo me cuido, el que está viviendo al lado mío, esposo, esposa, la persona que trabaje, el que esté acompañando, el compañero de estudio, van a ver el testimonio limpio. Porque ¿qué hacemos hablando bonito cuando no vivimos un testimonio limpio? Ahora somos seres humanos que cometemos errores, todos nosotros, todos. Pero, y lamentablemente la humanidad juzga por un error y olvida las muchas virtudes por un error. Esa es la humanidad, pero Dios no. Y Dios siempre va a levantar a los suyos, siempre. Ahora, yo quiero decirles a ustedes más adelante, hay algo bien hermoso. Y es algo a donde yo quiero llegar en este momento. Dijo, pasado toda esta circunstancia, llega el momento en 2 de Samuel capítulo 9, versículo 1. 2 de Samuel capítulo 9, versículo 1 dice, preguntó David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien pueda yo favorecer? Oigan, por amor de Jonatán. Había un siervo de la casa de Saúl llamado Siba, al cual llamaron para que viniese ante David, y el rey le preguntó, ¿eres tú Siba? Sí, para servirte, respondió él. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl para que yo lo favorezca con la misericordia de Dios? Respondió Siba al rey, aún queda un hijo de Jonatán lisiado de los pies. ¿Dónde está? Le preguntó. Entonces Siba respondió al rey, está en casa de Maquir, hijo de Amiel. ¿Recuerdan en dónde? En Lodebar. ¿Qué significa Lodebar? Muy bien. ¿Maquir qué significa? Muy bien. ¿Y Amiel? Estamos bien. Muy bien. Sacaron 10 todos. Entonces el rey David mandó a traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, y de Lodebar. Al llegar Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, ante David, se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y David le dijo, Mefiboset, aquí tienes a tu siervo, respondió él.
Luego David añadió, no tengas temor, porque a la verdad yo tendré misericordia contigo por amor de Jonatán tu padre. Te devolveré todas las tierras de tu padre Saúl y tú comerás siempre a mi mesa. Inclinándose él dijo, ¿quién es tu siervo? Y aquí oigan lo que dice, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Oigan. Y le está ofreciendo que se venga para la casa del rey y te voy a devolver todo esto. Y mire la respuesta que le está dando. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado a tu hijo, al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Siba, que tenía 15 hijos y 20 siervos, no tenían nada que hacer. Respondió al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Le estaba dando posición de príncipe. Como uno de los hijos del rey. Tenía Mefiboset un hijo pequeño llamado Micaía. Todos los que vivían en la casa de Siba eran siervos de Mefiboset, pero Mefiboset, que estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey. ¿Sabe qué significa Micaía? Micaía significa misericordia. Y en aquel niño estaba representándose que en una nueva generación empezaba una nueva historia por causa de que hubo un rey que dijo, por causa de Jonatán, aquel a quien he amado, el valiente guerrero, el que nunca dobló su rodilla, el que fue fiel siempre, el del que tengo un amor profundo. Por causa de él, si hubiera uno que estuviera, no me importa, lisiado, no importa que esté viviendo en el desierto, no importa los errores que haya cometido, no importa las caídas que haya tenido, lo quiero en mi casa y que viva como rey y que se le sea devuelto todo lo que en algún momento perdió. La historia de Mefiboset cambia, pero también cambia la historia de su descendencia. Quiere decir la misericordia de Dios que se levanta a favor de sus hijos cuando hay uno que se sostiene firme delante del Señor. Amados hermanos, entonces entendemos que la gracia de Dios no es solamente para los que están correctos, no es solamente para los que son hermosos ante el mundo, sino que Él vino por lo vil y lo menospreciado. A eso vino a buscar al Señor. Nos ha tomado porque nosotros fuimos viles y menospreciados. Nos tomó, nos sacó de la condición en la que vivíamos y nos trajo a una condición muy especial. Somos nosotros llamados hijos de Dios por causa de que Jesucristo murió y resucitó, y por causa de ese sacrificio único y perfecto hemos podido ser nosotros llamados por la fidelidad de Dios y su misericordia a entrar a su presencia y poder clamarle como a nuestro Padre del cielo. No por causa de nosotros, por causa de uno grande. No fue por causa de Mefiboset, no fue por causa de otro, sino por causa de un Dios maravilloso que puso en David el sentir de poder atraerlo de nuevo a su mesa. Dice, le fue devuelto todo. Yo creo, amados hermanos, que es tiempo que nosotros cuidemos nuestra niñez, cuidamos a nuestros jóvenes, cuidemos cómo vivimos nosotros. Empecemos por mirar qué hacemos, porque nuestras caídas influyen en nuestros hijos. Queremos que nuestros hijos tengan un buen vocabulario, tengámoslo nosotros. ¿Cómo le digo yo a mi hijo? No digas esa palabra. ¿Cómo no la va a decir si se la oye al padre? ¿Cómo le va a decir no grites? Y está gritando. ¿Me escucha, amado? Pero los hijos, aunque los padres cometieran errores, no somos quien para juzgar a nuestros padres. Como hijos no somos quien para juzgar a nuestros padres. A nuestros padres los tenemos que respetar como son. Pedirle a Dios que haya en ellos también el cambio que tiene que haber en nosotros y entender que como seres humanos han podido equivocarse. Pero damos las gracias a Dios por algo.
Si su padre o su madre le ha traído al evangelio, dele gracias a Dios, porque ha sido lo mejor que ha podido hacer. Y porque yo quiero decir una cosa, aún amando profundamente podemos cometer errores. Es más, cometemos errores. Amando nuestra familia podemos cometer errores financieros. Amando a nuestra familia podemos cometer errores contra nuestra salud. Amando a nuestra familia podemos cometer errores de cualquier índole o no, que afecten a los que están a nuestro alrededor. Y los peores son los errores espirituales, cuando nos apartamos de Dios y cuando caemos en la presencia de Dios, porque eso sí que influye. Porque si al buscar del reino todo lo demás viene por añadidura, cuando dejamos de buscar el reino, todo lo demás tiene una caída. El mayor error es el espiritual. Así que yo quiero invitarles a ustedes a que cuidemos nuestra generación. Cuidemos nuestra generación. Y los hijos podemos tener una mentalidad diferente. David le dijo a él en el versículo 7, dice, no tengas temor, porque a la verdad yo tendré misericordia contigo por amor a tu padre Jonatán. Te devolveré las tierras de tu padre Saúl y tú comerás siempre a mi mesa. Por lo general los hijos siempre tenemos algún recuerdo que nos haya podido impactar de nuestros padres. Un regaño, un castigo, a veces injusto. Ha habido algún momento en que el padre enojado o molesto pudo haber hecho un castigo injusto. Eso pasa. No es que fue injusto. Y queda el recuerdo, en algunos más marcado que en otros, indudablemente. Pero ¿saben una cosa? Nuestro Padre del Cielo viene a sanar corazones y a transformar corazones que han podido ser lisiados, maltratados, dañados, golpeados. El Señor viene a cambiar nuestra historia. El primer punto que ahí dice es, no tengas temor, porque yo tendré misericordia contigo por amor, ya no a Jonatán, sino a Cristo. Yo te cuidaré. El segundo punto dice, yo te devolveré. Yo te devolveré. Es decir, nos han quitado bienestares. El Señor está dispuesto a devolvernos todo aquello que se nos fue quitado. En aquel entonces eran las tierras y la posición. Se sentó como un príncipe y le devolvieron todo. Para nosotros tiene otro nivel y otra connotación. Ojalá lo logremos entender en nuestro corazón. Y el tercer punto fue, tú comerás siempre a mi mesa. Y es la invitación de Dios. Si tú abres tu puerta, yo entraré y cenaré contigo. Pero somos nosotros los que le tenemos que abrir la puerta a Dios, para que Él entre y nos llene nuestro corazón de su palabra, que es nuestro alimento. De su palabra, cenaré contigo. Su palabra, nuestro alimento. Y con su palabra nosotros podemos vivir cada día de nuestra vida de una forma diferente. Pero la Biblia dice, un pasaje, Proverbios 24, 16. Proverbio 24, 16, y con ese cerramos. Dice, 7 veces cae el justo. ¿Quién lo encontró y me lo lee en voz alta? La Biblia más veloz del oeste. 24, 16 en voz alta, de pie, Francia. Muy bien. Se le adelantó, hermana Francia. Yo quiero decirles entonces que hubo uno que cayó varias veces y se volvió a levantar para darnos ejemplo a nosotros de que esa palabra que caerá 7 veces el justo y se levantará. Nosotros nos podemos equivocar, pero nos podemos levantar. ¿Saben por qué? Porque Cristo camino a la cruz también se cayó y se volvía a levantar. Él no se caía por errores, Él se caía por el peso del pecado nuestro. Él se caía por el dolor, por el maltrato, por la humillación, porque su cuerpo ya no le daba más fuerzas, porque Él cargó nuestro pecado. Se llevó, pagó el precio de nuestra paz. Y dice la Biblia, y por sus heridas fuisteis sanados.
Por tanto, yo quiero decirle que si Él lo hizo, fue para decirnos a nosotros que nos hemos caído más de una vez y nos levantaremos por causa de que Dios extiende su misericordia. Cierren sus ojos. Por favor. Yo quiero llevarle a que medite un momentico en esta palabra. De pronto hemos cometido algún error y hemos producido un daño a un matrimonio, a nuestro matrimonio, o a nuestros hijos como padres, de pronto a la familia. O quizás el error que cometimos fue económico, fue material. Y hemos llevado a una posición de necesidad a nuestra familia. La caída puede haber sido emocional y haber perdido una amistad verdadera, haber dañado una amistad, haber perdido inclusive una posición en un empleo, la posición de confiabilidad, que otros ya no pueden confiar porque hemos cometido errores, decisiones locas, decisiones no pensadas, y hemos dañado hasta nuestro cuerpo. También puede ser la salud, como también pueden ser los vicios. Por causa del vicio se daña el cuerpo y se puede dañar una familia, porque el vicio lleva a muchas cosas, decisiones erradas, pecados. Sobre todas las cosas, la decisión de estar lejos de Dios, eso se lo dejamos a otro. Pero yo creo que hoy hay una oportunidad. Yo escuchaba a Sebastián decirlo, no es casualidad que hayas venido. ¿Por qué no mira qué has hecho como padre, qué has hecho como esposo, como cabeza de familia, como el abuelo, como la abuela? ¿Cómo estás educando a los niños? ¿Cómo los estás enseñando? ¿Qué ejemplo le estás dando a los que están a tu alrededor? Y puedo decir, ¿puedes recordar a Cristo? Por Él tú te levantas. Por causa de Él hay una palabra de misericordia sobre tu vida. Y por causa de Él hay una restitución de lo que perdimos. Y por causa de Él podemos caminar tomados de la mano de nuestro Padre. Es un tiempo para decirle a Jesús, yo de verdad, Señor, gracias por entrar a mi vida. Y si usted ha cometido errores, es tiempo de decirle, perdóname, ayúdame a levantarme. Ayúdame y crea que lo va a hacer. Ayúdame a levantarme y crea que Él lo va a hacer. Señor, yo no veo cuál es la solución, crea. Hemos visto la mano de Dios poderosa por doquier. Todo lo bueno de parte de nuestro Dios. Precioso, el mismo de ayer, de hoy, de siempre. El mismo, ese mismo que abrió el mar rojo. El poder de abrir el mar rojo. Ese mismo que hizo que corriera agua de la peña. El Dios que creó los cielos y la tierra tiene hoy la misma potestad, el mismo poder, y sigue haciendo maravillas en aquellos que le buscan. Humildemente le puedes decir, caí, levántame, ayúdame. Y si no ha caído, dígale, Señor, entonces ayúdame a no caer. Si está firme, dígale, Señor, ayúdame a mantenerme firme. Ayúdame a educar a mis hijos. Si usted es joven, dígale, Señor, ayúdame a ser como un Jonathan, que supo mantener una vida correcta, y por causa de él, cuando ya tuvo su hijo, pudo levantarse ese pequeño y tener una esperanza. Amado Dios, hoy pongo delante de ti a toda una congregación que está en este lugar. Y solamente puedo decirte, Dios, tu misericordia, tu misericordia, tu misericordia, Señor, sea sobre nosotros. Cuida de nosotros, Dios, porque te necesitamos. Devuélvele, Señor, a mis hermanos lo que han podido perder, Dios, desde sus corazones sanos, desde la salud emocional, la alegría, la paz en sus corazones. Restaura, Señor, espiritualmente, para que puedan lograr alcanzar, Señor, lo que habían perdido.
caminar firme en ti. Y en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, darte las gracias, Dios, porque tú te levantaste para que nosotros nos levantáramos, Señor. Gracias.